Dicho lo cual, muchísimas gracias por la atención. Como ha dicho el hermano, os dejo una copia por si alguien quiere profundizar un poco en el tema que he preparado. Es un tema muy bonito que por casualidad cayó en mis manos y yo lo estudié y lo he transformado en PowerPoint porque creo que vale la pena saber. El título, como ya habéis visto, es La Biblia y la ciencia, pero le voy a poner un subtítulo que dice La exactitud científica de la Biblia. Y bueno, coincide, como hemos dicho en el grupo que teníamos esta mañana estudiando la escuela sabática, que no era este el tema que tenía preparado. Había preparado otro tema que decía directo a las estrellas, pero no sé por qué cambié. Digo, bueno, ¿y por qué no hago este tema? Y entonces cambié este tema y hoy en la mañana también hemos estudiado la Biblia. Hemos estudiado cosas de la Biblia porque creemos en ella, porque la Biblia dice la verdad o no, porque la Biblia está atacada, etcétera. Bueno, pues no sé por qué el Señor me lo puso en la mente y he cambiado y bueno, espero que os sea satisfactorio y que podáis profundizar más en él. ¿Tengo que apuntar ahí para pasar? Sí, vale. Pues bueno, yo voy a ir siguiendo también. Y hago una pregunta que le hemos hecho esta mañana. ¿Qué es la Biblia? Pues mayormente es una definición casi sencilla. La Biblia es un libro de fe, porque todo lo que nos acercamos a la Biblia es porque en algún momento hemos sentido esa inquietud y cuando empezamos a leer, pues lógicamente estamos disfrutando y estamos comprobando que todo aquello que dice nos gusta y lo vamos entendiendo y creemos en ello. Es un libro de fe. ¿De qué o cómo se compone la Biblia? Pues todos lo sabemos. He hecho así una introducción un poco más sencilla porque como Manel y Ana son más nuevos, pues quizás empiezo así por una definición más sencilla. Entonces, pues es el conjunto de libros inspirados por Dios y simplemente es un registro entre la relación del hombre y Dios y ya está, con la humanidad, ¿vale? Entonces tiene dos partes que son el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento a veces, como hablábamos esta mañana, hay pasajes donde es difícil entendernos, pero yo siempre pienso que lo que no entendamos lo vamos a aparcar ahí, si no podemos ir comprobando en otros textos, pero lo aparcamos ahí porque es que vamos a tener toda la eternidad para saber lo que Dios nos está explicando en su palabra. O sea que aquello que no entendamos lo vamos a dejar ahí aparcadito y cuando estemos delante del Señor, Él nos lo va a explicar todo. Hemos dicho que hay Antiguo Testamento, que es, pues eso, es toda la historia del pueblo de Dios desde la antigüedad, los patriarcas, los profetas, los reyes, todo esto, y luego el Nuevo Testamento, que aquí sí que es, pues bueno, pues es toda una serie de libros y de evangelios, primero evangelios y luego unos libros, que simplemente nos va a hablar de la vida de Jesús, o sea, es exclusivo del cristianismo. Bueno, contestando a la pregunta de qué es la Biblia, pues hay un texto en Daniel 2:28 que dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios a quien Él elige. Hemos dicho que era un libro de fe, es un libro de fe, pero es un libro inspirado por Dios. Es decir, que el Señor ha elegido a sus profetas, a sus patriarcas, a reyes, a pastores, a quien sea, a los evangelistas, y el Señor en su mente les ha trasladado aquello que el Señor quería que nosotros teníamos que entender y teníamos que descubrir. Vamos a ir pasando. Hemos dicho que era la Biblia y la ciencia, pues vamos a ver ahora lo que de una forma sencilla, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia también es un conjunto de conocimientos. Cuando una persona está interesada en algo, se pone a estudiar, a hacer pruebas, a comprobar, a hacer experimentos, y entonces es toda esa práctica que va a hacer y con la observación que nos va a llevar a tener unos conocimientos científicos. Tiene muchas ramas la ciencia, por ejemplo, la biología, la química, la física, la arqueología, la zoología, y cada una tiene un tema determinado que nos va a ir explicando. Cuando estas ramas tienen ciertos apartados que se convierten en leyes, cuando ya sus estudios son tan fehacientes, han llegado alto, que, por ejemplo, podemos decir la ley de la gravedad, que ya no admite cambio ninguno, porque sabemos que la Tierra, por ejemplo, ejerce
una atracción sobre nosotros, por eso nos mantenemos de pie, pero con un porcentaje X, pero que en la Luna no es el mismo. La Luna, sabéis que tienen que llevar trajes pesados, lo que hemos visto, porque la gravedad es diferente. Pues, por ejemplo, la gravedad es, hay la ley de la gravedad. Pero cuando hay una teoría sí que puede estar sujeta a cambios. Por ejemplo, la teoría de la evolución, conocemos unas cosas, pero un apartado de la ciencia conoce esas cosas, nosotros conocemos otras o pensamos en otras. Entonces, una teoría siempre puede estar sujeta a cambios. A ver, me parece yo... vale. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana es que muchas de las declaraciones que están en la Biblia resulta que se han encontrado científicamente exactas, pero cosas que estaban escritas en la Biblia hace miles de años y la ciencia las ha descubierto hace muy poquito. Y claro, hay que estudiar la Biblia para darse cuenta de todas estas verdades escritas en la Biblia y que la ciencia las ha descubierto pues hace 500 años o alguno más, pero también hace pues 100 años o menos. Entonces, claro, ¿qué podemos pensar? Que, por ejemplo, estos hombres que escriben la Biblia, podemos decir, bueno, pues que eran científicos, ¿qué es lo que eran? ¿De dónde ellos han obtenido esta claridad para poder escribir? Como vamos a ver en el desarrollo de la presentación de esta mañana, pues dice, bueno, ¿cómo es posible que se escribiera esto? Y estas personas, o era un pastorcillo, o era, bueno, podía ser un rey que había escrito unos salmos y había escrito unas cosas, pero generalmente eran personas sencillas. Bueno, pues estos hombres lógicamente obtienen esa sabiduría porque les viene del Señor, porque les viene de Dios, como hemos leído el primer texto de Daniel, donde dice que el Señor elige a ciertas personas y en su mente les pone lo que han de escribir para que incluso nosotros hoy lo pudiéramos conocer en toda la historia de la humanidad, y hoy nosotros estamos conociendo pues aquello que el Señor puso en las mentes de estas personas. Bueno, pues permitidme que voy a beber un poquito de agua. Pues vamos a ver, así para tenerlos más esquematizado, la actitud de la científica de la Biblia en el campo de la cosmología. Vamos a ver lo que nos dice en el cosmos, en el campo de los astros, la astronomía, en el campo de la oceanografía, o a ver qué habla de los océanos, y también en el campo de la medicina. Tenía más apartados, pero lo he hecho más corto porque si no, pues igual dura demasiado la predicación y lo he acortado, pero hay cosas muy interesantes cuando te pones a estudiar el tema. La verdad es que hay cosas muy, muy preciosas y muy valiosas. Cuando hago un tema siempre pongo al principio una preguntita. Y la pregunta que hoy hago para todos ustedes, para mí misma también, es ¿quién es la ciencia de todas las ciencias? Teniendo en cuenta que ciencia en griego quiere decir sabiduría y saber, conocimiento. Pues ¿quién es quien tiene el conocimiento de todos los conocimientos y tiene el saber de todo el saber? Pues vamos a ir desgajando un poquito esto. Y vamos a ver, en el campo de la cosmología, como hemos dicho en el primer punto, pues vemos cómo las estrellas son innumerables. Nosotros lo sabemos ahora, pero antes no lo sabían. Por ejemplo, tengo que deciros que Hiparco, 150 años antes de Cristo, pues él, siempre por esa fascinación que el hombre ha tenido para mirar las estrellas, pues Hiparco contaba 1, 2, 3, 4, y después de contar muchísimas veces, muchísimas noches, pues contó 1026 estrellas. ¿Vosotros creéis que hay 1026 estrellas? No, ¿verdad? Bueno, pues bastantes años después, ya Ptolomeo, 100 años después de Cristo, también empieza a contar. Bueno, yo también cuento, yo cuando voy a mi pueblo, yo soy de Cuenca, tocando Madrid, soy de un pueblo muy chiquitito, que solo hay 90 habitantes, y allí tenemos un cielo espectacular. Y entonces todas las noches es obligado salir a ver las estrellas. Y cuando salimos a ver las estrellas, mira, allí está Orión, allí está, se ven todas las constelaciones, se ve precioso, casi como lo podéis ver aquí. Bueno, pues Ptolomeo, he dicho 100 años después de Cristo, contó 1056. Él contaba también y dijo, bueno, pues hay 1056 estrellas. Y él dejó escrito que había 1053 estrellas, 56 estrellas. Kepler, ya en el año 1571, contó 1005 estrellas.
¿Vosotros creéis que hay 1005 estrellas o 1026? No, ¿verdad? Bueno, pues Carl Sagan era un científico divulgador que murió en el año 1996. Yo recuerdo de que cada domingo me sentaba delante de la tele a ver todos sus documentales porque eran extraordinarios. Entonces este científico, ayudado de unos telescopios inmensos, descubrió que las estrellas eran incontables. Con aquellos telescopios descubrió galaxias, vio cómo las galaxias se separaban unas de otras, o sea que eran innumerables e incontables. Y él dice que hay 25 sexbillones, que eso ya casi no lo podemos meter en nuestra mente, pero dice que es un 25 seguido de 21 ceros. Pero vamos a ver, hemos dicho que las estrellas son innumerables porque ya lo sabemos, la ciencia nos lo dijo en el 1940, que es cuando estos científicos, ayudados de grandes telescopios, empiezan a ver las estrellas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis 15:5. Ya dice, echa un vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. ¿Se pueden contar o no? No. Jeremías 33:22. Así como no es posible contar los astros del cielo o calcular la arena del mar, esto lo estaba diciendo a David, entonces, ¿cómo es posible? O sea, aquí estamos diciendo que no se puede contar ni las estrellas ni la arena del mar. ¿Por qué? Porque es incontable, son innumerables. La ciencia lo descubre en 1940 y en Génesis y en Jeremías ya estaba dicho que las estrellas eran incontables, eran innumerables. Pues otra curiosidad, el espacio vacío del norte. Tenemos un texto en el libro de Job, como sabéis, el libro de Job parece ser que es el primero que se escribió, aunque en la Biblia es escrito por Moisés, aunque tenemos el libro de Génesis como primer libro de la Biblia. Pues, ¿qué dice Job 26:7? Él extiende el norte sobre el vacío. Pues vamos a ver qué es este vacío, y es un agujero negro, dentro de los muchos que hay, que contiene la Vía Láctea, que es conocido como el vacío KBC. Y es verdaderamente enorme porque tiene un montón de años, de mil millones, dice, de años luz, que esto se descubrió en el siglo XIX y como sabemos, o que no lo sepa, pues lo digo yo ahora, que la Tierra, la bola de la Tierra, está cubierta por la atmósfera. Este color azul que vemos es los gases, principalmente oxígeno y nitrógeno, que envuelve la Tierra, y es este color que vemos. Pero una vez que se sale y se pasa más o menos a unos 100 kilómetros, se traspasa la atmósfera, que eso lo han hecho los astronautas, pues allí lo que se ve es un manto negro lleno de estrellas por todas partes brillando. Entonces hay este agujero negro que se descubre en ese momento y que no sabían por qué estaba allí. Bien, pues en la Biblia ya estaba, como he leído. Job 26:7, él extiende el norte sobre el vacío. En esa zona es donde está Orión. Yo creo que en algún sitio de algún libro de Elena de White leí que el Señor vendrá por Orión. Y el Señor tiene que venir con miriadas y miriadas de ángeles, que es una palabra también, miriadas, que existen millones, trillones, pero la miriada es un número enorme para decir enormidad, y posiblemente venga el Señor por ahí, por Orión, es donde está este espacio vacío. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios creó los cielos, pues diseñó no colocar nada en el norte de nuestra galaxia, o sea que allí no hay nada que gire, no hay ningún astro, es un vacío absoluto, negro completamente. Entonces, con el apoyo de grandes telescopios es como se ha podido descubrir todo esto. Y claro, nos podemos hacer la pregunta, que la vamos a ir repitiendo mucho durante esta mañana bastantes veces, que ¿quién enseñó a Job esta verdad cosmológica? Si estamos diciendo que Job fue el primer libro escrito de la Biblia, pues imaginaros que él ya está diciendo que él, el Señor, extiende el norte sobre el vacío, o está el espacio vacío del norte que se le llama y que lo podéis ver en internet, ¿vale? Pues solo la infinita sabiduría de Dios es quien se lo había revelado para que Él nos lo pasara a nosotros. Bueno, entonces estamos viendo que los planetas se mueven, nosotros pertenecemos a un sistema solar compuesto de 8 planetas, antes eran 9, pero Plutón, que es el más pequeñito, resulta que se han descubierto más planetas de las mismas características de Plutón, y para no alargar ni modificar mucho las cosas, le han quitado a Plutón la categoría de planeta y ahora tenemos 8.
pero están ahí, ¿eh? Entonces, nuestra estrella solar, que es la que nos da luz y calor, bueno, pues está dentro de nuestra galaxia, pero es un puntito que casi nosotros ni nos vemos al norte de nuestra galaxia. Y todos los planetas están girando alrededor del Sol. Y no solo es que giran alrededor del Sol, sino que van girando sobre su eje. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre se había pensado en la antigüedad que eran los planetas, o por ejemplo la Tierra giraba alrededor del Sol. Pensaban que era la Tierra el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Pues vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, pues resulta que Nicolás Copérnico en 1543 y después su alumno Galileo Galilei promulgaron que la Tierra se movía, pero claro, aquello para la Iglesia entonces era sacrilegio y dijo, bueno, pues vas a la hoguera, te vamos a quemar. Y claro, el hombre dice, bueno, es que se mueve. Que no, tú no tienes que decir que se mueve porque aquí todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, o dices que es falso la afirmación que habías hecho antes, o te quemamos. Entonces, no vale, pues lo digo y tal. Dice, bueno, pues ahora tendrás un arresto domiciliario y él estuvo arrestado mucho tiempo de su vida porque no le dejaban salir a la calle, pero él dijo, vale, pues no he dicho la verdad, pero él por lo bajito dijo, y sin embargo se mueve. Es decir, que él, aunque no lo oyeron, pero él lo dijo. Pues bueno, pues fijaros en el libro de Job, que seguimos con él, cómo está, cómo Dios le está diciendo, le dice, ya sabéis, leyendo el libro de Job, hay un momento donde él se enfada con Dios por la circunstancia que tiene y Job pues empieza a estar saturado de toda la situación que tiene. Y entonces el Señor le hace una batería de preguntas para que reaccione, ¿no? Y entonces le dice, ¿eres tú el que mantiene juntas las titillantes Pléyades? ¿O desatarás tú las ligaduras de Orión? Aquí habla cómo todo se mueve en el universo. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O seguirás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Alguna vez has dado orden a la mañana? ¿Has mostrado el alba en su lugar? O sea, aquí nos estaba hablando cómo todos los astros se van moviendo porque la ciencia, aunque lo ha descubierto ahora, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei pues fueron en la Edad Media cuando él descubrió que la Tierra se movía alrededor del Sol y al ser castigado dijo que no, pero hasta estudios posteriores no se dio como cierto que la Tierra se estaba moviendo. Pero en la Biblia ya veis como dice que todos los astros se mueven y el Señor es quien lo puso en la mente de los escritores. Vale, pues vamos a ir al campo de la astronomía y vamos a ver unos puntos, que es la suspensión de la Tierra, la redondez de la Tierra y las medidas de la Tierra. Vale, pues bueno, aquí es también muy interesante porque los romanos y los griegos creían que la Tierra, en la imagen anterior, habéis visto un Atlas así aguantando la Tierra, pues pensaban eso, que simplemente un hombre atlético gigantesco aguantaba la Tierra así. También se pensaban que había dos pilares inmensos aguantando la Tierra. Pero eso era griegos y romanos, porque es que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, pero no solo en la Edad Media. Ahora tenemos los terraplanistas que están diciendo que todo lo que ven los astronautas y que todo lo que sabemos es mentira porque la Tierra es plana, los llamados terraplanistas. Entonces, bueno, pues cuando estos pensaban que la Tierra era plana, ellos iban con los barcos o como fuese caminando, como fuese, ¡pum! Y al llegar al abismo te precipitabas y te caías. Pero fijaros, estamos con el libro de Job, Job 26:7, que dice, cuelga la tierra sobre nada. Entonces la tierra está suspendida en el espacio, cuelga sobre nada. Es decir, que la Tierra no la aguantaba nadie, tampoco había otra teoría de un elefante que también sujetaba un elefante gigantesco, pero no, la Tierra, dice el libro de Job, que cuelga sobre nada y nosotros, pues lógicamente con lo que conocemos, pues sabemos que la Tierra cuelga sobre nada, es decir, que está suspendida en el espacio. Entonces, ¿cómo lo descubre la ciencia? Que lo descubre en el siglo XIV y en el siglo XV. Pues porque cuando empiezan a salir barcos a navegar por toda la Tierra para descubrir nuevos mundos, pues
cuando estaban en el mar, lo primero que desaparecía era el casco y lo último la vela, con lo cual ya había ya se veía que desaparecía por esa redondez. Pero ya no era solo eso, sino que cuando salieron algunos navegantes, volvieron al punto de partida sin obstaculizarse con nada. Es decir, que la Tierra era redonda y por eso salieron y volvieron al punto de este. Bueno, pues hemos dicho que la Tierra está suspendida en medio de la nada y girando alrededor del Sol y además girando sobre su eje. El movimiento de rotación es responsable del día y la noche, mientras el movimiento de traslación alrededor del Sol nos da el año. Bueno, pues también sobre la redondez de la Tierra creo que a estas alturas nosotros ya no tenemos duda, ¿no? Pero es que mirad cuando se dijo que la Tierra era redonda en la Biblia. Mirad, Isaías 40:22, que dice: Dios está sentado sobre la redondez de la Tierra. O sea, que no dice está sentado sobre la planicie de la Tierra ni sobre la cuadratura de lo que sea. Dios está sentado sobre la redondez de la Tierra. Isaías 40:22. Y sabemos que también en ese momento que os he explicado que Dios le hace una batería de preguntas a Job, que estaba tan desanimado y tal, y una también de las que les hace, dice: ¿quién ha ordenado? ¿Tú sabes quién ha ordenado sus medidas? ¿Y quién extendió sobre el cordel de medir? Pues claro, dice el Señor, tú no lo sabes, pero yo sí, porque he sido el creador de todo ello. Bueno, hay un científico que era químico también, llamado Chrissy Morrison, y este señor, que fue un gran estudioso y también era creyente, él dijo: sin titubear, podemos decir que nuestro universo fue diseñado por una gran inteligencia de ingeniería. Y entonces él llegó a la conclusión, cuando iba estudiando la Tierra, pues ciertas cosas que podían pasar desapercibidas, pero que para él no fueron. Estamos hablando de un señor, nacido en Massachusetts, y que vivió nació en el 1864 y murió en el 1951, hace unos 70 y pico de años es cuando murió. Entonces él lo que dice, pues que la Tierra, dice, gira sobre su eje a una velocidad de 1.670 kilómetros hora. Si nos imaginamos, si la Tierra se para, sale todo disparado. Entonces está a la distancia idónea del Sol, o sea, está la Tierra con sus 8 planetas en el sistema solar. Tenemos el Sol, que es el que nos da la vida. Pero imaginaros, nosotros somos el tercer planeta, ¿vale? Mercurio, Venus, Tierra. Estamos a la distancia idónea. El planeta anterior se quema y los de detrás se mueren de frío. Con lo cual, la Tierra es el sitio idóneo que el Señor puso para que nosotros pudiésemos vivir adecuadamente. Ni nos quemamos ni nos morimos de frío. El Sol está a una temperatura, que es la fuente de vida, de 6.648 grados centígrados, pero en la distancia que estamos, aunque ahora está el clima un poco alterado, pero nosotros, ¿qué podemos pasar? Llegar hasta los 40 grados, aquí en España 42, 45, pero tampoco bajamos ni a 50 bajo cero, ni estamos a 50 sobre cero tampoco. Yo recuerdo en algunas partes del planeta sí que hace mucho frío. Yo tengo 2 hijas biológicas y una niña adoptada, que la traje de Siberia, bueno, ya tiene 27 años, pero es mi niña pequeña, y fui a buscarla y estuve a 40 bajo cero. Y yo en aquel momento pensé que hay sitios del planeta donde el hombre no tendría que vivir. Entonces, claro, en los desiertos no vive nadie, pero allí la verdad es que fue bastante... para mí fue un choque muy fuerte porque dije, bueno, me tocaba ir en diciembre y yo dije, no se puede posponer el viaje para venir a buscar a la niña. Y me dijo, bueno, si quieres, vente en febrero, que en vez de estar a 40 bajo cero estaremos a 50. Pues aquel febrero hubieron 65 grados bajo cero, donde la gente no podían dejar las camas vacías porque se congelaban dentro de las casas. Y luego hubieron unas inundaciones terribles por el deshielo. Y entonces, pues sí, es verdad, hay sitios de nuestro mismo planeta donde hay unas temperaturas muy extremas, pero el Señor sí que nos ha permitido el resto del planeta en unas condiciones pues casi fantásticas, ¿no? Entonces, volvemos al tema.
y deciros que la Luna, que es el satélite de la Tierra, que acompaña siempre va acompañando a la Tierra en el movimiento de traslación hacia el Sol, ¿no? Y entonces es la responsable de las mareas, es la que ejerce el agua, su poder, digamos, o lo que ejerce es hacer que el agua suba y que baje en las mareas. Cuando vemos que ha subido la marea o ha bajado, es por la atracción de la Luna. Pero si la Luna estuviese más cerca, pues posiblemente los continentes no existirían porque estaría todo inundado, ¿no? Y luego hay otra cosa, hablando de este químico, Cressy Morrison, donde dice que eso, que fue diseñado por una gran inteligencia de ingeniería por todo el diseño en sí. Por ejemplo, la corteza terrestre, que es la encargada de que salgan las plantas, de que germinen, de que haya oxígeno. Si la capa fuese más fina, no habría plantas y no habría oxígeno tampoco. Luego, la atmósfera, que hemos dicho que es esta capa de aire que envuelve la Tierra, es la que vemos el color azul, pues hemos dicho que pasada la atmósfera, pues hay un manto negro con todo lleno de estrellitas, pero a veces hay polvo cósmico que van dejando los cometas, las mismas explosiones cósmicas que hay, y entonces la atmósfera que tenemos, a pesar de ser una capa muy fina, si hubiese alguna partícula y no estuviese en la atmósfera, caería directamente al planeta y lo destruiría y lo quemaría. Y en cambio la atmósfera es la encargada de que cuando haya algún meteorito, al chocar con la atmósfera, se va a incendiar y ya no vamos a tener problema. Bueno, vamos a ir avanzando. Y en el campo de la oceanografía, pues vamos a ver el ciclo del agua y también los senderos del mar. Y entonces el ciclo del agua, que fue descubierto en el siglo XVII, pues vamos a ver cuándo estaba escrito en la Biblia. Entonces el ciclo del agua, sabéis que cae desde las nubes, se filtra a través de la tierra y que forma los ríos y vuelven el agua al mar, del mar vuelve a evaporarse y ese es el ciclo del agua. Es decir, que gracias a que tenemos un Dios sabio, imaginar lo importante que es cuidar el agua, porque es que la que tenemos en nuestro planeta es siempre la misma. Si no está en las nubes, está en el río, si no está en el mar y si no, pues es el ciclo vital. Por lo tanto, la creación de Dios es tan importante que la cuidemos. Entonces hemos dicho que el ciclo del agua fue descubierto en el siglo XVII, pero mirad lo que dice Job 36, 27 y 28. Él eleva las gotas de agua, convierte el vapor en lluvia que destilan las nubes y cae abundantemente sobre los hombres. En Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Amós 9:6, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Llama el agua del mar y sobre la tierra la derrama. ¿Quién es el que ha creado todo esto? Pues el Señor es su nombre. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede ser que hombres tan sencillos escribieran cosas que científicamente hablando se han descubierto hace muy poquito y en la Biblia estaban desde hace tiempo? Pues es porque, como hemos visto en el químico y científico anterior, porque una inteligencia superior a todos nosotros, que es el creador del mundo, les puso en su mente para que escribieran todo esto. Pues una vez más fue la presencia de Dios en sus mentes. Esto es muy interesante, los senderos del mar. Aquí tenemos también un científico llamado Matthew Fontaine, que era un oceanógrafo. Él nació en 1806 y murió en 1973. Y este señor un día estaba muy malito en su cama y mandó a su hijo, él era creyente, y mandó a su hijo que le leyera la Biblia. Y empieza a leerle Salmos y lee Salmos 8:8. Dice, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Y dice, ¿qué has dicho? Vuélveme a leer eso. Su hijo le vuelve a leer las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y este científico, Matthew Fontaine, dijo, si la Biblia dice que hay senderos en el mar, yo los voy a encontrar. Y entonces estuvo estudiando, porque ya se dedicaba a eso,
Y entonces sí, descubrió que había unas corrientes marinas, que son las que hacen que los grandes cetáceos y los peces en general aprovechen estas corrientes marinas para desplazarse de un sitio a otro, incluso también para los navegantes. También fue muy útil los conocimientos de este oceanógrafo. De manera que él, en 1927, publicó una obra titulada El explorador de los mares. Y esta obra científica no solo ha servido a nivel, o sea, como un texto favorito, sino que ha servido para que los navegantes llevaran siempre consigo este libro donde él marcó todas las corrientes marinas. Entonces aquí que tenéis 3 fotos, la del medio es un monumento porque él nació en Richmond, en Virginia, y su ciudad natal le hizo un monumento. Pues igual no lo apreciáis, pero en una mano lleva los planos que él diseñó y en otro lleva la Biblia, porque era un señor creyente en Dios y él se basaba muchísimo en la Biblia. Bueno, en el campo de la medicina, pues podemos decir que la vida está en la sangre, ¿no? Si nosotros tenemos un accidente, nos hacemos un corte, nos desangramos, pues resulta que nos morimos, ¿no? Entonces, pues eso, estudiando, aunque sean unos estudios muy básicos en el colegio, pues sabemos que nosotros estamos compuestos de células. Y dentro de la célula, ¿qué hay? Pues hay oxígeno, hay agua y hay sangre, ¿vale? Esto se descubrió en el siglo XIX, hace 200 años, ¿no? Entonces, fijaos, cuando hablamos de la ingeniería, ya no solo del cosmos, no solo de lo que vemos cada día, sino de nosotros mismos como seres creados, ¿no? El sistema circulatorio tiene 150.000 kilómetros de venas. En nuestro cuerpo tenemos 150.000 kilómetros de venas. Los latidos al día son 14.000 latidos al día. Y bueno, pues fijaos lo que dice Levítico 17, 11, 14. Hemos quedado, los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco, son escritos por Moisés. Pues ¿cómo Moisés sabe lo que ahora voy a leeros? Levítico 17, 11, 14. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Es decir, Jesús da su sangre, muere por nosotros, pero dice eso, la vida está en la sangre. O sea, cualquier carne sabe que la sangre es su vida. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Pues bien, pues partimos de lo mismo, que si él escribió, hizo esta afirmación, es porque el Señor se lo había revelado. Vamos a ver, esto también es muy curioso, que generó en mí una expectación. Seguimos en el campo de la medicina y la circuncisión al 8º día. Sabéis que durante toda la ley mosaica, lo que es el Antiguo Testamento, todos los varones tenían que ser circuncidados a partir del 8º día, porque al 8º día podía haber sido el primero, ya nacen, los circuncidan y ya están listos, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. Ahora esto se ha descubierto también, o hace poco tiempo se descubrió, que la vitamina K es la que va a generar una enzima que es la responsable de la coagulación de la sangre, ¿vale? Entonces, que se llama la protrombina. Pues la protrombina hasta el 7º día no empieza a generarse, pero es al 8º día cuando hay una explosión del 100% de esta proteína producido por la vitamina K, que es la que va a ser causante o la que va a ser responsable de que no haya ninguna hemorragia y no pueda desangrarse una criatura. Entonces, por eso es a partir del 8º día, porque si lo hicieran antes, cualquier bebé que hubiese sido circuncidado en aquel momento podía haber muerto desangrado. Entonces, pues estamos con la misma pregunta. Moisés, ¿cómo pudo saber esto? Si sí que estuvo en el palacio hasta cierta edad, hasta los 40 años, pero luego se dedicó al pastoreo. ¿Cómo sabía él que no tenían que circuncidar por esto, porque faltaba la vitamina K para generar la protrombina? Bueno, pues simplemente estamos diciendo que es el Señor quien puso en la mente de estos hombres para que pudiera llegar incluso hasta nuestros días y pudiéramos estudiarlo y saberlo.
Seguimos también en el campo de la medicina, la aportación de la mujer en la procreación. Como sabéis, durante toda la historia lo que fue sostenido es que el responsable de la procreación era el hombre. La mujer solo tenía un receptáculo donde se iba a crecer el bebé hasta su nacimiento, pero no tenía nada que ver la mujer más que solo ahí su receptáculo, cuidaba al bebé hasta que estuviera empujando para salir. Pero fijaos también, hablamos tanto de Job como de Moisés, pues estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, ¿eh? Y Moisés lo declaró así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15 y 1 Corintios 11:12, ya en el Antiguo Testamento, dice: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea que aquí sabemos que tanto la mujer como el hombre son responsables de que una criatura venga al mundo. Bueno, ya vamos terminando, igual estáis un poco cansados. Bueno, pues vamos a ir concluyendo y a ver, pues la pregunta es cómo se puede explicar que hombres a veces que no tenían ni siquiera cultura, podían ser pescadores, como el caso de muchos apóstoles, podían ser los primeros patriarcas, podían ser profetas, pero cómo es posible que pudieran explicar todas estas cosas tan exactas y que después la Biblia ha confirmado que eran ciertas. Entonces estos mismos escritores de la Biblia pues lo dicen en los textos, dice es que nosotros hablamos de la sabiduría de Dios. Esto está en 1 Corintios 2:7. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro 1:21. Y en 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el Señor lo que les había puesto en la mente es lo que ellos transcribían. Entonces ellos hablaron con veracidad científica porque Dios así se lo reveló y Dios estuvo presente en la mente de estos escritores para revelar su palabra como el Señor lo deseó para que nosotros pudiésemos leerlo hoy en día. Entonces, no sé, podemos decir a cualquier persona que no crea, esto es casualidad, esto es un misterio, es revelación divina, es ciencia. Por lo que sabemos es que muchas cosas que dice la ciencia están escritas en la Biblia. Y ahora, por ejemplo, otra ciencia de que hablamos al principio, las ramas, por ejemplo, la arqueología, cómo se han descubierto, el túnel de Ezequías, como dice, si no habláis vosotros, hablarán las piedras. Y en la arqueología ahora mismo están saliendo cantidad de cosas que decían, pues eso es que no existe, y resulta que cuando se ha ido excavando, pues todo se ha encontrado y se va afirmando todo ello tal como lo dice la Biblia. Bueno, pues ahora pregunto, ¿quién es la ciencia de todas las ciencias? Ya hemos dicho que ciencia es igual a sabiduría y conocimiento en griego. Entonces estamos hablando de cómo el Señor ha puesto en la mente de estos hombres toda esa sabiduría. Por lo tanto, la ciencia de todas las ciencias pues es el Creador, el Ser Supremo que nos ha dado todo este conocimiento y que poco a poco vamos viendo cuando abrimos las páginas de la Biblia. Bien, pues Cristo es el verdadero conocimiento y la verdadera ciencia. En Colosenses 2, en el versículo 2 y 3, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hemos dicho que sabiduría y conocimiento quiere decir ciencia, pues está toda la ciencia. En Colosenses 1, 26, 27 dice: misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ha sido manifestado ahora a los santos. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo con vosotros, la esperanza de la gloria. Y en Colosenses 1, 15 y 19, Cristo es el creador y plenitud de toda la deidad. En Cristo fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. En Colosenses 2:9 dice: agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Por último, Herbert Spencer, que este hombre era muy docto, era un hombre muy inteligente, nacido en 1820, en 1903, dice, este hombre había sido filósofo, sociólogo, psicólogo, antropólogo y es el padre del darwinismo. Pues él declaró que hay 5 fundamentos básicos de toda ciencia, de la ciencia, y ellos son el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Pero fijaos que 3.500 años antes que Spencer
Moisés ya no lo había revelado bajo la inspiración de Dios. Entonces vamos al primer versículo, cuando abrimos la Biblia, la primera página, Génesis 1:1, primer versículo. En el principio, ¿qué es el principio? ¿De qué estamos hablando? De tiempo. Dios, ¿qué es Dios? Dios es el poder, la fuerza. Crear, creó, ¿qué es? Una acción. Los cielos, ¿qué es? El espacio. ¿Y la tierra, qué es? La materia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Primer versículo de la Biblia, cuando abrimos la Biblia. Cristo es la ciencia de todas las ciencias, Cristo en vosotros, esperanza de la gloria, ministerio y ciencia oculta desde toda la eternidad. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a leer un último texto. Aquí ya un último texto y con esto ya acabamos. Romanos 11, 33, 36 dice, oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que sea recompensado? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él, y a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hasta aquí el tema que os he preparado. Muchas gracias.